vamos a hablar con Karen, que es una compañera que ha sido parte del proceso de lucha, de recuperación de la tierra de Guernica en el año 2020. Bueno, una lucha que seguramente ustedes recordarán que, bueno, en la provincia que gobierna Axel Kicillof se dio ese proceso en un lugar donde se iba a construir una cancha de golf. Y bueno, se dio un proceso muy interesante de lucha y organización desde abajo de las y los vecinos, sobre todo las vecinas. Y por eso estamos acá con Karen, que a quien saludo, que está aquí a mi derecha. ¿Cómo estás, Karen? Gracias por venir este día también lluvioso, desde muy lejos además. Así que bueno, ya de primera mano te agradecemos un montón por venir. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo están todos? Contenta por venir acá, gracias por invitarnos y darnos este espacio para nada, seguir difundiendo de que las familias seguimos organizadas. No, muy bien. Esto nosotros le queremos dar mucho espacio a las familias de Guernica porque no sé si todo el mundo sabe, pero la lucha sigue, no es algo que quedó en el año 2020, sino que la Asamblea Permanente es algo que sigue funcionando hasta el día de hoy y por eso también parte de lo que podemos hacer de la izquierda diaria, lo mínimo que podemos hacer, para no decir otra cosa, es darle visibilidad a este gran ejemplo que nos dejó en este momento la lucha de Guernica. Quería preguntarte, Karen, en un primer lugar, ¿cómo es que vos llegás al proceso de toma de tierras? O sea, ¿dónde estabas antes y cómo es que luego terminás ahí? Bueno, yo particularmente veníamos de la pandemia, como muy bien refrescada la memoria, donde muchos perdimos nuestros puestos de trabajo. Yo en ese momento estaba viviendo en el terreno de mi vieja, en el fondo, en una pieza con mis hijos. Yo soy mamá, tengo 2 varones. En ese momento eran muy chiquititos. Y nada, me enteré que estaban tomando tierras. Antes de ir a la casa de mi mamá, yo alquilaba, trabajaba y estudiaba. Al no poder sostener más el alquiler, me tuve que ir de prestado. Me entero de la toma y bueno, allá me fui en búsqueda de un pedazo de terreno para poder construir una casa, un hogar para mí y mis hijos. ¿Y dónde te estabas quedando antes de ir para las tomas? O sea, ibas de prestado, como decías recién, con 2 hijos. Sí, estaba en la casa de mi mamá, Claro, literalmente, estaba ahí y nada, después fui a parar ahí a la toma. claro. O sea, condiciones, supongo que es algo que era algo común al resto de las familias que estaban ahí, ¿no? Como condiciones de hacinamiento, sobre todo de familias que no entraban donde estaban. Y esto se ve agravado por la pandemia, es decir, tanto por el Claro. encierro como la pérdida de trabajo. Digo, ¿cómo se da ese vínculo con esa nueva situación? Claro, cuando entro a la toma me encuentro con un montón de mujeres, un montón de familias trabajadoras, de changarines, la mayoría de nosotras, la gran mayoría éramos mujeres que veníamos escapando de la violencia de género. eh, y también por el mismo motivo del encierro de la pandemia, ¿no? En donde justo nos obligan a estar 24/7 con nuestros agresores, en donde, bueno, nos empujan a buscar una escapatoria, escapar de ese lugar y, bueno, nada, nos encontramos ahí y ahí nos encontramos con estudiantes, con trabajadores del aeropuerto, con changarines, bueno, nada, toda una clase trabajadora que quedó también al desnudo de cómo nosotras principalmente no podemos acceder a una vivienda digna con nuestras familias. Era un caso bastante común este que comentás de mujeres que se estaban escapando de situaciones de violencia en el hogar, de violencia machista. Era algo muy común. Sí, 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 la gran mayoría. La gran mayoría veníamos escapando de la violencia de género. Teníamos que, y a partir de ahí se conformó la comisión de mujeres adentro de la toma, en donde tratábamos de no vernos solas, ¿no? O sea, en plena pandemia, en donde te dicen quédate en tu casa, mientras que escuchabas en la televisión diciendo son unas delincuentes, hay narcotráfico o tantas cosas que no decían, y ahí adentro nos dimos cuenta de que nada que ver, son mujeres escapando, y así nos dimos ánimo de poder salir de nuestras casillas, porque nos pasábamos encerradas con miedo de que nos vuelvan a encontrar en donde nos fuimos a escapar, que nos ha pasado a muchas compañeras de que la han ido a buscar, y así salimos también a responder y a defendernos y organizarnos también,
porque no era solamente una violencia machista de nuestras parejas, sino que había una violencia del Estado también, que no nos dejaban pasar, por ejemplo, colchones, no nos dejaban pasar frazadas, nos sacaban las chapas, para poder poner en condiciones en las que vivíamos, mejorarlas, ¿no? Entonces vivíamos esa doble violencia. Claro, recuerdo que en un momento dejaron de... Si hay alguien que quería, no sé, entrar materiales para empezar a construir, pumba, te lo sacaba la policía, te hacía como un boicot ahí para que no siga avanzando. Me acuerdo que desde la universidad nosotros hicimos bastantes colectas para ir y llevarles y, bueno, me acuerdo que tuvimos que hacer todo un gran despliegue para estar ahí porque era muy hostil la policía, no te dejaba pasar. Totalmente, no dejaba pasar nada. Y si vos le tendrías que contar, porque esto, el proceso inició, ya van a ser 5 años, se cumplió hace muy poquito. Para los que no saben, también parte de hacer este programa tiene que ver con que se cumplió un nuevo aniversario, ¿no? de la toma y del desalojo. Si tuvieses que contarle a alguien que quizás o no lo vivió o era muy joven o no se enteró, ¿cómo fue el proceso? O sea, ¿cómo describirías el proceso de la toma hasta el desalojo y qué conclusiones les queda de ese proceso en general? Y contarles de que ahí se demostró de que la unidad que tuvimos entre todos los vecinos, porque para recordar éramos 4 barrios completos de familias. 2.000 familias más o menos, ¿no? Sí, más de 2.500 familias. 2.500. Sí, eran 100 hectáreas. En donde, bueno, eran 4 barrios completos, en donde en cada barrio hacíamos asambleas, en cada barrio nos organizábamos, las organizaciones sociales hacían ollas populares, teníamos una escuelita también ahí en donde los docentes fueron y armamos una escuelita con las familias, con las mujeres, para que nuestros pibes puedan acceder también a la educación, porque fue un momento en donde no teníamos ni siquiera internet, te decían quédate en tu casa y conectate, pero ¿cómo no íbamos a conectar si no teníamos ni siquiera dónde vivir? Y también por otro lado, en donde ahí adentro también se conformó la posta de salud, que ahora muchos los conocen, que son parte de las movilizaciones de los jubilados y de los trabajadores que lo asisten, se conformó ahí adentro y la verdad que es un orgullo que hasta el día de hoy sigan organizados y sigan llevando esto adelante, y que empezó ahí, ¿no? En Guernica, asistiendo a las familias, y vimos que esto, como vos decías, las colectas que se hicieron en distintas universidades y todo, fue un mensaje también para las familias, para que sepan que no estábamos solas, y ahí nos dimos cuenta que de verdad no estábamos solas, no era solamente los medios que nos atacaban y las grandes inmobiliarias que nos querían sacar de ahí, sino que atrás también había toda una clase trabajadora que nos apoyaba y que nos hizo sostener todo eso, y de ahí estábamos muy fortalecidos. Estábamos muy fortalecidos en querer enfrentar a quien sea. Bien, y en este caso tenían que enfrentar al gobierno de Kicillof. ¿Cómo era el diálogo con el gobierno provincial en esa época? Porque me acuerdo que yo no me borro más la imagen de Kicillof diciendo tienen que acordar con Larroque, que era el ministro de Desarrollo, porque cuando se va Larroque entra Berni. Así me acuerdo que lo decía, ¿no? Entra Berni y quiere decir, bueno, si no aceptás lo que yo te ofrezco, va a venir la represión. ¿Cómo era el diálogo con el gobierno provincial en esa época? Y en ese momento había una mesa de negociación en donde nos proponían, por ejemplo, que nos vayamos a otros terrenos, en donde no sabíamos quiénes iban a ir a esos terrenos, en donde no entrábamos todas las familias, solamente entraban la mitad. Y bueno, hay muchas cosas que nos quisieron meter y no lo aceptábamos, porque cada vez que hablábamos en la asamblea y nos juntábamos a hablar qué era lo que nos querían proponer, era todo muy dudoso, eran terrenos donde esos sí tenían dueños, que sí tenían papeles, que ahí sí tranquilamente nos podían desalojar. La cuestión es que ahí en donde estábamos en la toma no podían mostrar que esos terrenos tenían dueños, y en donde investigando y todo, resultó que Bellacos, la gran inmobiliaria que estaba llevando adelante a través de la justicia y todo, que nos querían que nos desalojen, resultó que los chabones se hicieron dueños de esas tierras a través de la mano de Videla, con la dictadura. ¿Esos eran los que quieren hacer la cancha de golf? Sí.
son los que quieren hacer cancha de golf y cancha de rugby también querían hacer. Porque era el Club San Cirano, si yo no me equivoco. Es un club que está cerca de mi casa, porque es en Villa Celina eso. Y querían hacer ese campo de golf en Guernica. O sea, gente que está, no sé, Sí. tira una cantidad de plata que yo nunca jamás en la vida voy a ver. Bueno, entonces, y el gobierno ahí les ofrecía eso, les ofrecía tierras, pero ustedes consideraban en esas asambleas que no era suficiente o era poco para la cantidad que eran. Sí, lo que nosotros le decíamos que bueno, que ellos construyan lo que tengan que construir. En ese momento nos decían que nos querían dar solamente los lotes. Bueno, hasta que no llegamos a un acuerdo, nosotros teníamos ya un plan de lucha, por ejemplo, de que vayan todos esos sectores que nos venían apoyando, que vengan y se instalen con nosotros ahí en la toma para mostrar, ¿no?, esa solidaridad y para que no nos desalojen. Y nada, muchos que estaban en la toma habían votado a ese gobierno de Alberto Fernández y Cristina, que creían de que no iban a desalojar, que era un gobierno del pueblo, y nada, quedaron muy decepcionados y vimos otra cara. Claro. ¿Y cómo se da en el momento del desalojo? Porque yo recuerdo como dos imágenes que a mí me quedaron, que incluso yo estuve personalmente el día del desalojo, pero que recuerdo haber hablado mucho con las compañeras que estaban en la Comisión de Mujeres, que eran las que habían organizado un montón de cosas y eran como, se notaba que estaban muy a la cabeza de todo. Y después me acuerdo que se habían organizado unos pibes que resistían en la primera línea y que después nos quedamos durante todo el proceso de resistencia. Pero ¿cómo fue la organización para esa resistencia? Que después es lo que terminó pasando, ¿no? Como después entró Bernie y bueno, pasó lo que pasó. Pero ¿cómo se fueron organizando de cara a ese desalojo? Y bueno, nosotros sabíamos que no nos íbamos a dejar, no nos quedábamos tranquilos porque había amenazas todo el tiempo con helicópteros muy bajos, pasando muy cerca de las casillas. Sabíamos que en cualquier momento se podía venir el desalojo, en donde nosotros hacíamos asambleas con aquellos vecinos y vecinas que se querían poner en primera línea obviamente para no dejar avanzar a la policía de Bernie. Y tomar todos los recaudos para que ninguno salga lastimado tampoco, pero bueno, en una represión así claro, bancamos hasta donde pudimos y esa fue la forma de poder estar en alerta, en asambleas, en común, entre todos, en los 4 barrios, estar atentos, porque sabía que se nos iban a venir. ¿Y en las organizaciones se manejaban en asambleas previamente? Yo recuerdo como la asamblea de mujeres, la comisión de mujeres, como una práctica que quizás antes de que se conforme no era tan común, que eran las asambleas, más allá de qué organización eras. Como algo que nos contaban muchos vecinos era que antes cada uno hablaba con su delegado de su organización y medio que no se cruzaban. Claro. ¿Eso fue cambiando? O sea, como que después sí hubo una comunidad más grande entre todos los vecinos. Sí. Como anteriormente decía, eran 4 barrios. Estaba la 20 de Julio, San Martín, La Lucha y La Unión. Cada uno tenía sus asambleas y llegamos también a hacer asambleas en común con los 4 barrios. Y era una asamblea abierta con los 4 barrios y era ahí en donde donde nos veíamos más fuertes y podíamos realmente tomar decisiones y que no nos dividan por barrios, sino que tomar todos en común con las mismas decisiones, con la misma información, ¿no? Y gracias a eso pudimos frenar un par de cosas y avanzar en la organización y conocernos también todos y sabíamos muy bien que no nos queríamos ir de ahí, que claro, íbamos a aguantar hasta el final. Sí, porque aparte, me imagino, ¿no? Se están jugando la vida un poco más, porque muchas de las compañeras, si están escapando de situaciones de violencia, en muchas ocasiones se puede poner en riesgo hasta la propia integridad de la vida. Sí. Y te quería preguntar por eso en particular, volviendo a la cuestión de la cuestión de género, ¿no? ¿Qué tanto estaba atravesado por la ola feminista, ¿no? Porque también uno puede vincular quizás más rápidamente las demandas del movimiento de mujeres a demandas muy profundamente arraigadas en la clase trabajadora, como es el derecho a la vivienda. ¿Cómo era el vínculo, digamos, entre el feminismo, digamos, que era algo que bueno, estamos en 2020, ¿no? Pero estábamos
3, 4 meses de que se conquiste el aborto, digamos, un movimiento muy fuerte que se demostró en la calle. ¿Cuál fue la influencia que tuvo efectivamente en ese proceso? Y bueno, nosotras cuando empezamos con todo esto y sabíamos que la mayoría éramos mujeres y que fuimos también parte de la comisión de mujeres, nosotras levantamos la denuncia por Ni Una Menos Sin Vivienda, justamente por esta problemática, ¿no? Porque la gran mayoría de nosotras, de las mujeres, no podemos acceder a la vivienda y que nos parece terrible. O sea, nos movilizamos por Ni Una Menos, nos movilizamos en cada 8 de marzo, porque somos parte de eso. Y nada, y venimos de los movimientos feministas que vienen apoyando también nuestra lucha y que vienen levantando por Ni Una Menos Sin Vivienda. Fuimos parte de las comisiones también de los preencuentros y todo. Abrimos una comisión de viviendas y nada, venimos con apoyos de artistas, también intelectuales y todo, que creo que esa solidaridad y también el reclamo, que es muy necesario, y creo que a todos nos atraviesa en algún momento la problemática de la vivienda y nada, me parece que el del movimiento feminista y que nosotras también fuimos parte en cada movilización, hemos ganado y conquistado un espacio para poder justamente discutir todo esto. ¿Vos ya te considerás feminista antes de la toma? Sí, yo fui parte de la Marea Verde, fui parte de la pelea por Belén, fui parte, ya venía... Ya tenías recorrido de militante o parte del movimiento feminista. Era parte, sí, ya venía, ya... también por mi mamá, le mando un saludo, te amo, mami, que también venía de eso, y ella también fue más que me enseñó toda, que luchando y organizándose se puede hasta conquistar el derecho al aborto, y por eso ahora también estoy confiada de que a través de ese movimiento y cuando tomamos las calles, por más que tengamos a todo en contra, los medios, las grandes inmobiliarios o quien sea, los grandes poderosos del país, se lo podemos dar vuelta cuando nos organizamos y salimos a luchar en común. Y bueno, está muy bueno esto que decís, porque efectivamente impactó un montón. Entonces, sí, vos ya eras feminista antes, imagino que muchas de las compañeras que estaban ahí también, me imagino. Y que esto que, bueno, ahora que esto está esta ultraderecha que quiere ubicar como al feminismo como algo, si fuera... No sé, como si fuese algo, viste, palermitano. No sé, te dicen, no, el feminismo es algo que no tiene nada que ver con la clase trabajadora. No sé, me parece que acá pasa todo lo contrario, porque incluso Ni Una Menos Sin Vivienda, me decís que la mayoría de los ocupantes eran mujeres escapando de violencia. Me parece que el feminismo es más que nunca algo que está muy arraigado de la clase trabajadora argentina. ¿O cómo lo ves eso? Sí, yo creo que sí. Aparte porque veníamos, o sea, viene Alberto diciendo volvimos mujeres, o no sé cómo bien había dicho, en donde yo creo que también desvió toda la lucha, se encargaron de sacarnos de las calles, que justamente es ahí en donde nos estábamos haciendo mucho más fuertes. Y bueno, nada, dejar bien en claro de que el aborto no es un techo, sino es un piso para nosotras y que tenemos que revolver con todo con eso. Y que si tanto nos atacaron, si tanto nos dicen un montón de cosas o nos pasamos 3 pueblos, es porque saben lo que somos capaces de hacer y que nos dicen aguanten, pero no basta. No aguantamos más, no queremos aguantar más, ya no damos más, ahora que se la aguanten ellos. Pero bueno. ¿Y cómo impactó también esto del feminismo en otras compañeras de la toma, ¿no? En otras pibas o mujeres que vos también fuiste compañera, al menos en ese momento, y que el día de hoy están organizadas? ¿También también eran feministas? ¿Se hicieron feministas después? ¿Cómo fue todo ese proceso ahí? Sí, yo creo que en un momento en donde te sentís tan sola, ¿no? Sola con unos nenes, escapando, y te encontrás en medio de un campo sin conocer a nadie, y de repente te encontrás con un montón de mujeres que realmente quieren pelearla, que ven que podemos, por ejemplo, hacer política, ¿no? Que todo lo que nos pasa es política, y empezar a entender eso,
de que haya una muerta por día, de que nos violenten en los puestos de trabajo, que la violencia en nuestras casas, de las tareas domésticas, de los cuidados y todo eso, uno ya lo tiene tan naturalizado que no lo ve como violencia, y cuando empezamos a cuestionar todas esas cosas es ahí en donde dijimos, bueno, esto es violencia. Y creo que a partir de ahí las compañeras nos fortalecimos, y ahí en donde codo a codo con cada compañera pudimos salir de esas casillas y poder enfrentarnos hasta con el gobierno y los funcionarios y la policía de Kicillof y a todos. Claro. Ahí se muestra la sororidad, la posta, digamos, ¿no? Sí. Como cuando estás ahí en el medio de una toma y bueno, es tu compañera, sos vos y no hay más nadie, digamos. No, está muy piola esto que decís. Y ahora, ¿en qué situación están como asamblea permanente? Todas esas promesas, ¿no? Y las viviendas que supuestamente se les iban a otorgar. ¿En qué estado está su lucha, ¿no? En que, no sé, porque mucha gente que quizás no lo sabe, pero todavía siguen organizadas y organizados. ¿En qué están ahora? ¿En qué situación están? Bueno, nosotros seguimos extendiendo esta organización de la Asamblea Permanente de Guernica. Después están las otras organizaciones como Frente de Recuperación de Tierras, en donde hacemos cosas en común. Esos 20 de julio es cuando se cumplen años de la toma, así como también los 29 de octubre, que fue la fecha de desalojo también. Tratamos de hacer todos los años algo para mostrar que seguimos organizadas, que seguimos en lucha. Y nada, nosotros hacemos asambleas, ahora estamos llamando a volver a hacer otra asamblea para volver a discutir. Venimos de una mesa de negociación con los funcionarios, en donde nosotros... para arrancar, las viviendas se están construyendo en el mismo predio en donde nos desalojaron, que sería parte de donde estaba la lucha y por parte de donde estaba la unión, que más o menos sería esa zona. Después no sé si... O sea, ¿no se va a hacer la cancha de golf o la cancha de golf se va a hacer igual? ¿Sabes que eso no lo sé bien? No sé Bueno, si se frenó la obra o la van a hacer en otro lado. O capaz que al lado de nuestra casa vamos a tener cancha de golf. Claro, y pues bueno, capaz que les dan un palo y un carrito. No, no creo, la verdad, no creo. Palo ya nos dieron. Palo ya les dieron. No, bueno, entonces está en proceso de construcción, digamos, las viviendas. Sí, está en proceso de construcción, en donde nosotros hemos presentado a los funcionarios una comisión de seguimiento, en donde podamos ir a ver las viviendas si realmente están en condiciones, para aquellas familias que tienen algún familiar o un hijo con discapacidad, si las casas realmente están en condiciones para poder habitarlas, si ese enchufe va ahí o esa puerta no va ahí, esas cosas vamos viéndolas juntos con nuestros profesionales, así como arquitectas, así como ingenieros que prestan sus conocimientos a las familias y también que son parte estudiantes de la Universidad de La Plata, de arquitectura, son parte también de la comisión de seguimiento, en donde ahí podemos ver los informes y nos van diciendo, che, va avanzando, che, acá se quedaron frenados, y son cosas que muchas familias no sabemos, y ellos como sí saben, nos dan una remano para saber todo eso, y a raíz de eso vamos viendo qué onda las viviendas, y nada, nosotros venimos de una última mesa de negociación con los funcionarios, en donde nos dijeron que puede ser que estén las viviendas a finales de 2026, al principio de 2027, en donde nosotros le contamos en qué situación crítica nos encontramos con las familias, en donde nos llegamos a fin de mes, en donde hay una crisis enorme, que lo sabemos muy bien, con un gobierno de ultraderecha que viene atacando a los derechos de las mujeres y de los trabajadores, y que nos parece que... Y contarle también de que ya tenemos otra vez como 5 familias con orden de desalojo, que tenemos a compañeras acarreando con su hijo por todos lados buscando alquiler porque la verdad que es insostenible. Contándole todas estas situaciones en que nosotros nos encontramos, nos han escuchado y nosotros que le estamos pidiendo es ayuda económica, subsidios, hasta la entrega de la vivienda,
Mientras tanto, que nos den una mano y que podamos paliar esta situación en donde no han escuchado y nos dijeron que no iban a dar otra próxima mesa de negociación para realmente poder hablar en este punto en específico. ¿Y a cuántas familias alcanza esto? Porque vos mencionás 2.500 o más. ¿Esto para todas esas 2.500 o cuántas son las que efectivamente hoy van a tener una solución? Sí, de esas 2.500 que había antes en la toma, muchas se fueron yendo por extorsión, por miedo al desalojo. Aparte que en el medio hubo, bueno, te tiro unos mangos, te construí en la casa del fondo de alguien, pero la gran mayoría no tenía el fondo de alguien. Claro. O que uno que realmente quería su casa, no quiere dejar de vivir del prestado de la casa del fondo de alguien. Y muchos tuvieron esa posibilidad de poder construirse algo y vieron algo más viable, entonces se fueron, nos quedamos las 2.500 familias, pero el barrio va a ser un barrio completo, alrededor de 853 viviendas, en donde va a haber una escuela, en donde va a haber salita, jardinera, una plaza, un polideportivo, espacios verdes, o sea, va a ser un barrio completo para las familias y nosotros alrededor, con nuestra APG de la Asamblea Permanente, más el del Frente de Recuperación de Tierra, somos alrededor de casi 500 familias que firmamos un acta de preadjudicación de las viviendas. Así que somos esos los que estamos más o menos son un montón igual. Sí. Bueno, bien, y está bueno que esto que decís, porque la lucha por la vivienda todavía se da, digamos, ¿no? Todavía ustedes están pidiendo porque haya subsidios y desde ya, ¿no? Porque ¿qué hace? Son 6 años van a hacer. Si lo van a hacer a fines de 2026, 2027, no sé, salvo que la gente pudiera vivir en cualquier lado o todos tuvieran la suerte de tener un lugar donde quedarse, digo, ¿dónde vivís hasta ese momento, digamos? No sé, sí. Uno si no tiene un subsidio de habitación, o sea, uno se supone que toma una tierra porque no tiene los recursos para costearse un alquiler, digo, no te pueden exigir que para ese momento vos vivas 6 años de no sé dónde. 6 años es un montón, además. Son 3 contratos de alquiler entero hoy, que son de 2 años. Y ahora, ¿dónde estás viviendo vos? Nos contabas, quiero hacer no sé si está bien esto, pero fuera del aire nos contabas que vos vivís cerca de un barrio privado, ¿no? Que tenés un barrio, un paredón, y tenés un barrio privado al lado que hace sus lagos artificiales, sí, con amenities, todas esas gansadas que tienen los ricos, que tienen todos los recursos para hacerlo, pero que eso incluso genera todo un problema ambiental para los barrios populares, los no countries, digamos, que están ahí. ¿Cómo se da esa diferenciación de clase? O sea, ¿en qué situación está? Sí, yo volví a la casa de mi mamá, así que me está aguantando ella, con mis nenes. Volví en la pieza en donde estaba. En este momento estoy en Ezeiza, barrio La Unión, al fondo. Se conocen Sol de Oro, bien lejos. Y ahí justo estoy a una cuadra donde divide, como bien decías, el barrio privado, que es, no sé si puedo decir el nombre. Sí, acá se puede decir todo. Es más, si lo podemos bardear, mejor. Bueno, listo, me quedo más tranquila. Es de Terralagos. Muy Terralagos, súper conocido. Terralagos, sabes que yo en un breve momento trabajé en una empresa de pisos de madera, y que en ese barrio, Terralagos, todos los chetos pedían, no, yo quiero hacer un techo de madera que cuelgue no sé qué, porque claro, yo era el que atendía el teléfono, yo era un gil, un gil terrible, pero los chetos de Terralagos, terrible, ¿eh? Tienen una playa artificial. No, es impresionante, es impresionante. Nosotros en el verano no nos llega el agua por un mes. No. Estamos sin agua. Mirá, ellos tienen... Me voy a reservar todas las cosas que tengo para decir de Terralagos y de lo que yo haría con esas tierras y esos lagos artificiales, que no le caería nada bien. Claro, nosotros en el verano una gana de saltar el paredón y meternos a la playa. Pero olvídate. Es más, y si quieren hacer playa, que hagan playa para todo. ¿Qué es esto de hacer playa? Hay que expropiar. Dijo la palabra con E. Dijo la palabra con E, che. O sea, yo me la estaba guardando, ¿viste? Porque ya dije, ya empezamos así. Bueno, no. Bueno, yo banco. Así que no se descuiden. Miren que yo amigo de los de Terralago no soy. Dejan esa laguna ahí. Bueno, pero genera un montón de problemas, además, la laguna esa. Sí, porque aparte, en esa zona por donde yo ando, es
muchos humedales en donde están desapareciendo esos humedales y aparecen countries de repente. Tipo y vos Nordelta. buscás y aparecen como baldíos y de repente te encontrás con tremendas casas. Yo trabajé ahí adentro también en Terralagos de limpieza y cada vez que entraba veía una casa me asustaba porque veía una casa más grande, una casa más, otra más grande y yo, ojalá que esa no sea, esa tampoco. Y se van a tener que limpiar, o sea, no, muchas ganas. Inmensos son. Pero bueno, sí. O sea, la cuestión es cuando llueve, abren las compuertas y se te llena el arroyito y se te llevó las casillas de chapa, ultras precarias. Y así es como vivimos en los barrios realmente, mientras que un paredón te divide. Por lo que me contás, Terralagos aparece como un lugar baldío. O sea, o algunos countries aparecen baldíos. Básicamente son una toma. Sí. O sea, hay tomas y tomas. señora ministra Patricia, tiene que hacer algo con los countries de la zona sur. O sea, hay terrenos baldíos que donde hay personas que están usurpando e incluso afectando el medio ambiente. O sea, yo creo que Patricia Burri debería hacer algo. ¿O no? ¿No está mal? Así me hacen en la producción. Sí, yo pues, estoy de acuerdo. Bien. ¿De qué estábamos hablando? Ya me olvidé. ¿Saben qué? Me desconcentré con el tema de la expropiación. Yo me dio ganas de expropiar y me desconcentro. Pero, bueno, no, te estábamos consultando sobre la actualidad, ¿no? De la lucha de Guernica y qué es lo que vienen haciendo ahora en términos de cómo se vienen organizando, con qué organizaciones. ¿Es algo plural? ¿Están solo ustedes? ¿Hay compañías del PTS? Bueno, pero hay otras organizaciones también, como mencionabas el Frente de Recuperación de la Tierra. Sí. Pero ¿qué están impulsando para esta mesa de negociación, ¿no? Ustedes siguen militando y siguen luchándola. ¿Y cuál es actualmente en lo que están depositando su energía y su organización? Sí. Bueno, nosotros desde la APG venimos en estos 5 años organizándonos y uniéndonos también con aquellos que estuvieron con nosotros en la toma. O sea, no fue fácil. O sea, si están construyendo esas viviendas no fue porque Kicillof fue bueno y dijo, bueno, vamos a construirle y vamos a darle viviendas a las familias, sino fue porque después del desalojo brutal que llevaron adelante, nosotras fuimos a buscar esa solidaridad que se vio cuando estábamos ahí adentro, fuimos a cada fábrica, fuimos a todos lados y gracias a eso pudimos cortar el puente Porredón, en donde hicimos que se comprometan a entregarnos lotes, en ese momento eran lotes a 180 días, que eran solamente con servicios, luz, gas y agua, lotes asfaltado, sin vivienda. Sin vivienda, o sea, usted tiene que construir la vivienda. O sea, me parece algo, no sé, perdón, pero a mí me indigna de tal manera porque te dicen, bueno, te cago a palos para que no construyas. Ahora te doy el lote y construítelo vos. O sea, ¿y para qué? No se entiende, me cagaste a palos. O sea, y no me lo quería dar porque no sé qué. Me parece como perverso bueno, ahora están en esa, digamos. Sí. Ahora conquistaron que haya vivienda, además del lote. Las viviendas, claro. Entonces, cuando se vencieron los plazos, nos dijeron, bueno, le vamos a dar vivienda, no le vamos a dar terreno solo. Entonces, nosotras seguimos yendo, como te decía anteriormente, nosotros aprendimos a hacer política, cada vez que hacemos asamblea hablamos en la situación que nos encontramos, en qué situación se encuentra el país, aprendimos lo que es el Fondo Monetario Internacional, sabemos los planes en los que quieren avanzar, por eso confluimos con aquellos trabajadores, por ejemplo, con lo de Coca-Cola, lo de Ferro, bueno, ahora también con los trabajadores de Shell, lo de Georgalos, lo de Seco, que vienen dando una gran lucha, que vienen sosteniendo esta pelea y la organización, y eso es lo que nos mantiene fuerte, la unidad con estos sectores, y que también venimos siendo parte de las movilizaciones universitarias, venimos siendo parte de cuando salimos en contra de la ley Ómnibus, que después pasó a ser la ley base, fuimos parte de todo eso, porque creemos que esa es la única alternativa y que aprendimos a través de eso, que si se está construyendo un barrio es gracias a eso, gracias a la unidad y la coordinación que tuvimos. En su momento teníamos una coordinadora de Sur, en donde confluíamos con distintos trabajadores, con Edenor y todo en su momento.
en donde planificábamos cortes en común. y nos sentíamos parte de eso. Y así nos sentimos parte de cada lucha, así como lo del Garrahan, así como decía recién con los trabajadores de Giorgalo, con lo de Shell, porque nos parece que esas conquistas son también los que nos hacen más fuertes a nosotras y eso es lo que nos mantiene a flote con esta unidad y organización, con todos estos sectores que la vienen peleando y la vienen mostrando un camino, ¿no? Un camino de cómo se enfrenta al ajuste, de cómo se enfrenta al plan económico del Fondo Monetario, y nos parece que esa unidad y solidaridad y que fuimos aprendiendo todo esto nos ayudó un montón y nos ayuda hasta el día de hoy, de saber que no estamos solas y que seguimos y vamos a seguir hasta que conquistemos las viviendas. Y nosotros no solamente peleamos por viviendas, también peleamos por la educación y por la salud y trabajo, porque nosotras queremos trabajar. Muchas de nosotras tenemos o vivimos cama adentro trabajando, hacemos changa, hacemos malabares, vender comida en la calle, sabiendo cómo están los policías en la calle también, ¿no? Cómo te sacan la mercadería, no te dejan trabajar, etcétera. Así todo, nos las rebuscamos. Pero nada, pensando ahora que se viene la reforma laboral, lo que quieren imponer a través de mi ley y todo, este chantaje también con Trump y todo, me parece que hay que tenerlo muy en cuenta de en qué situación nos encontramos, y nada, y que vamos a una asamblea bastante cargada para poder discutir todo esto y cuáles son los pasos a seguir. Bien, y sí, claramente lo que nos espera con esto de Trump es nada bueno viene, ¿no? Porque nadie te regala este salvataje que le dieron a Milei gratis, y bueno, este acuerdo me cagaba de risa el otro día porque había un montón de puntos que era donde Argentina se comprometía una banda de cosas y Estados Unidos, viste, de nada. Casi que más que un acuerdo era las cosas que tenía que hacer Argentina, viste. Era una cosa bastante desigual, para no decir otra cosa. Y bueno, vos me contabas que eras empleada en casas particulares, ahí en Terralagos. ¿Actualmente seguís trabajando de eso? No, después de ahí empecé a cuidar pacientes, fui haciendo distintas cosas. Ahora en este momento estoy desempleada, buscando trabajo, así que cualquier cosa el que sabe. Manden, loco, si saben algún laburo o algún... Claro. Manden, no está fácil, no está fácil. Sí, antes que me olvide, quería decir que si nosotros seguimos sosteniendo esta organización, también es porque tenemos un fondo de lucha, en donde... Estamos, ahí lo tenemos. Ahí está, bueno, joya. Ahí está nuestro alias, Familias en Lucha. Y para usar, pero también para pagar niñera, para cargar la SUBE, para pagar un remis o para buscar nuestra mercadería donde sea. O sea, para hacer todo nuestro movimiento y sostener esta organización, necesitamos fondos como toda organización y estamos impulsando el fondo de lucha, que bueno, que ahí lo dejaron los compañeros, así que gracias. Y no me quería olvidar de eso porque es fundamental para nosotros para seguir sosteniendo la lucha y la organización con las familias. Sí, aporten, loco, aporten, porque además de que va a servir mucho para las compañeras, a mí lo de Guernica, la verdad que me parece uno de los ejemplos más paradigmáticos de que solamente con la lucha y organización uno puede acceder a la vivienda. Y para no decir, es la única forma de conseguir cosas en general en esta situación, en este gobierno de ultraderecha, el acuerdo con el FMI y todo. Creo que ustedes un poco marcaron el camino, porque si hoy hay 800 y pico de viviendas que se van a construir, digo, son 800 familias que van a acceder a una vivienda hoy. Sí, o sea, dale, te acepto uno. O sea, no me parece poca cosa, la verdad, y pensar cuánto de esto marca un buen ejemplo para todos los demás miembros de la clase trabajadora, ¿no? Porque nada, nunca, si uno incluso, como hablábamos con Carla antes, nunca en la historia la clase trabajadora argentina consiguió vivienda si no es por su acción directa, básicamente, si no fue por Tomás. Vos algo de esto nos contabas fuera del aire, ya estuvimos conversando un poco, pero que gran parte de la ciudad y la provincia de Buenos Aires se construyó gracias a tomas de tierra y luego urbanizaciones posteriores, así que claro. Loco, para mí es un ejemplo increíble lo que ustedes están haciendo desde hace ya varios años y me parece que es lo que debería continuar y un ejemplo para todos los demás que estamos ahí del otro lado.
Sí, totalmente. Nosotros creemos que, nada, en pandemia éramos más de 800 tomas en todo el país y en donde Guernica era justamente la más grande que había, por eso había una desesperación muy grande en querer desalojarnos porque estábamos dando un claro ejemplo de cómo la clase trabajadora pone enseguida todo lo que sea para solucionar este problema de raíz y que esto, ¿no? Que cada barrio del conurbano que se conoce se formó a través de tomas y esa fue la forma directa de como muy bien decía, de poder solucionar esta problemática. Y también que estén construyendo un barrio para nosotras es un montón porque y nos sentimos re contentas en ese sentido porque fue gracias a nuestra lucha y nuestra organización, no fue regalado de nadie, no fue gracias a la buena gestión, no fue gracias a nadie, sino gracias a la unidad y la lucha y constancia que tenemos de las familias y que hasta podemos poner hasta un barrio en construcción. Así como se manejan las fábricas recuperadas, ¿no? Bajo su control de los trabajadores, no solamente fábricas, sino también hasta construir barrios. Eso me parece que está muy bueno, claro. Para pensar todo, ¿no? Repensar todo para quienes trabajamos, para quienes ponemos nuestros conocimientos y yo creo que, no sé, así como los changarines o lo que trabajan en construcción, viven construyendo casas y ellos no tienen su propia casa. Claro. Sí, si uno va a los barrios populares de Lamba, está lleno de compañeros albañiles. Totalmente. Y no tienen vivienda. Eso es una locura. Lo mismo que contás vos. Que y la capacidad que tienen para construir viviendas hermosas. Te lo hacen con los ojos cerrados. Son los que le hacen las mansiones a los ricos. Totalmente. Las mismas personas que hacen las mansiones. Sí. Y te quería preguntar también porque vos también fuiste candidata al Frente Izquierda. Sí. ¿Y qué tal eso? ¿Cómo fue esa movida también? Porque bueno, ya es otro nivel de exposición, ¿no? Ser candidata al Frente Izquierda. Sí. ¿Cómo lo viviste eso? Y fue toda una experiencia para mí. La verdad que estuvo muy bueno, que me ayudó un montón. Y yo creo que también me sentía parte de no solamente por mí sola, sino las voces de todas, ¿no? De todas aquellas compañeras que tengo al lado, por todas aquellas mujeres, por todas, la voz de todas, que tenían que estar nuestras voces. Por eso cuando asumió Miriam y cuando asumió Nico y que conquistamos esas bancas, desde la APG lo celebramos un montón porque fueron los únicos que estuvieron con nosotros, porque fueron los únicos que llevaron nuestra voz ahí adentro del Congreso, mientras que a nosotros nos desalojaban. Ellos estaban ahí llevando nuestras voces de que nos estaban desalojando familias que no teníamos a dónde vivir, que cuando se gobierna se decide y me parece que esa es la izquierda que necesitamos, me parece que eso es lo que el movimiento también afuera, pero también necesitamos bancas para que lleven nuestros reclamos y yo me sentía parte también de eso y la verdad que me encantó la experiencia y espero que haya una próxima vez. Esperemos que sigan habiendo elecciones, ¿no? Ya veo que andás a ver. A ver qué pasa. Güey, ¿qué sabes? Se ríen ahí atrás. Y mirá, loco, el Congreso casi es virtual hoy. Es una virtualidad total. Milei veta lo que quiere. El día de mañana te hace el autogolpe del Reichstag. Dije, ojalá sigan habiendo, no ojalá no sigan habiendo. Claro, la producción me está escuchando mal. ¿Cómo voy a decir que no sigan habiendo elecciones? Che, o sea, salvo que estemos en el socialismo, pero bueno, eso es otro cantar. Claro, eso es otra sociedad. ¿Y qué decían las compañeras, ¿no? con tu candidatura? Sí, me imagino que con algunas seguirás teniendo contacto con las que fueron parte de la toma. ¿Cómo vieron eso? O sea, ¿cómo cayó en el barrio? Y bien, a mí me dijeron, che, me gusta que vayas, que estés, necesitamos. Yo creo que es el muy necesitamos, porque realmente vos ves a otros y empezaron otra vez los pañuelitos celeste, y de repente los que salían con el pañuelo verde ahora lo ves con los pañuelitos celestes y nos preocupa un montón de eso, ¿no? De que si no estamos nosotras y no lo discutimos nosotras, nadie lo va a hacer. Y que necesitamos una de nosotras ahí.
Se sentían yo creo hermanadas que, con vos, digo, esta es una de sí, nosotros. obvio. Necesitamos que estés ahí, que vayas, hable por nosotras, que denuncies por nosotras, que hables por nosotras. Y eso es también lo que más me siento que represento, y me gusta también representar a todas aquellas. No hablo por eso no decía que no hablo solamente por mí, sino por todas mis compañeras que me rodean, y mi familia también, ¿no? Mi familia, mi conocida, mis amigas del barrio, por todas. No solamente por las que seguimos organizadas en asambleas y todo, que seguimos con la APG, sino por todas aquellas que seguimos. Sí, por las millones de personas que, digamos, que son esa mayoría de la sociedad, porque creo que lo que vos representás no es algo que representa solamente a ese sector de vecinas o de la zona sur, ponele, sino también es lo que le pasa a todas las mujeres de la clase trabajadora del país y toda la clase obrera que hoy está en condiciones cada vez peor y que no ve un horizonte ni de tener un trabajo con derechos, ni de tener una vivienda, ni de que sus hijos van a vivir mejor que ellos. Digo, todo es peor, digamos. Y si, digamos, vos representás muy bien para mí ese sector de la clase trabajadora, y además una experiencia que puede mostrar otro imaginario que hoy es muy necesario. Y a mí, además, como una persona que milita en el PTS y en el FIT hace muchos años, a mí me da mucho orgullo que haya una persona como vos que fue parte de ese proceso encabezando una lista, porque me parece que es lo que necesitamos. Yo estoy cansado de ver gente de traje y corbata que son políticos profesionales. Yo quiero trabajadores, porque los trabajadores podemos de la misma manera poder hacer lo mismo, opinar de los mismos temas, podemos y darle una visión desde abajo que quizás el resto de los partidos políticos que no tiene, pero bajo ningún punto de vista, todo lo contrario. O sea, le suena mucho más fuerte el teléfono de la mesa chica con los empresarios con los cuales negocian todos los días que el de la clase trabajadora. Entonces, para mí está buenísimo que seas candidata del FITU y que bueno, que esta lucha siga y que bueno, ya esperemos que en un año ya estén en un nuevo barrio, habiendo conquistado con la lucha. No sé, vamos, festejamos todo, no sé. Sería un gran... estaría buenísimo que eso ya se concrete. Me habla la producción, ¿viste? Pero no sé qué me dicen. No puedo concentrarme. Mira, se nos hizo igual medio tarde. Bueno, se nos Karen, pasó rápido. Se nos pasó rápido. A mí me gustó cuando empezaste a hablar de expropiar, ya me emocioné. Pero bueno, unas palabras que quieras dar a modo de cierre, sobre todo para la gente joven que te está mirando, para la gente que también ve en tu ejemplo algo esperanzador de que se puede conquistar cosas con la lucha. ¿Qué últimas palabras les dedicarías? Uy, qué difícil. Para el cierre. Bueno, nada, que yo creo que a la juventud, a las mujeres, que no se resignen, que tenemos un camino, que ese es el camino que también queremos mostrar, de la lucha y de la organización, que la única manera de solucionar realmente los problemas viene de nuestras manos, que no son de los empresarios, que no son del poder económico de la Argentina, sino que de la nuestra. Y que necesitamos un frente que se pongan estos cuestionamientos de en serio, que podemos, que la clase trabajadora puede llegar a tener ese poder de poder planificar hasta un barrio, o como concretamente se está mostrando ahora, que se puede manejar aquellas fábricas que cierran y dejan millones de familias en las calles, que se puede poner en funcionamiento, y que se acerquen a conocernos, que se acerquen a conocer nuestras propuestas, que vengan a defender a los jubilados. Vamos, jubilado. Todos en algún momento vamos a ser jubilados, jubiladas. Es cuestión de tiempo, como dicen ellos. Es cuestión de tiempo, en cualquier momento no va a llegar. Y que me parece que en el mundo también se está mostrando de que la juventud se levanta, por ejemplo, por lo que está pasando en Palestina. De repente estamos hablando internacional,
pero que muestra también de que hay otro clima, de que no todo se va a la derecha, que la humanidad todavía sigue buscando algo más social, que no quiere lo que está pasando, que no le parece bien los genocidios, que no les parece bien que trabajemos más horas, que no les parece bien que vivamos trabajando que no podamos ni siquiera compartir una mesa de comida con nuestros pibes o leer un libro o lo que sea, que tenemos que pelear el tiempo que en nuestras vidas no solamente vinimos a trabajar, sino que nosotros queremos pelear por una vida que merezca ser vivida. Y para nosotros y para todos nuestros hijos y las nuevas generaciones. Y que podemos pelear por otro sistema, más allá de que hay que romper con el capitalismo, obviamente, que me parece que eso es que hay que... Ya empezamos ya ahora. Ya, por favor. ya empezamos. Y me parece que eso está bueno, aprender y escuchar un montón. Y nada, por ejemplo, hoy se suspendió que íbamos a hacer una juntada por los trabajadores de Shell, en donde se pasó para el próximo jueves, así que están todos invitados a participar. ¿En dónde? En Avellaneda. Que tenían despidos los trabajadores de Shell, despidos persecutorios, si no me equivoco, por activismo, por actividad sindical, digamos. Sí, por hacer su trabajo, porque era en defensa del ambiente y de repente lo echaron por hacer su trabajo. Y nada, que piden que está la reincorporación y todo y que la empresa no está cumpliendo, así que están todos invitados al próximo jueves a participar y apoyar esta lucha de los trabajadores que nada, que nos parece muy importante que con cada lucha y con cada puesto de trabajo peleado y conquistado es también un respiro para nosotros. Bien, me gustó mucho lo de no resignarse, que me parece que es algo que muchas veces hasta de los sectores más progresistas nos han querido vender, de que no se puede hacer nada, y me parece que esto es justamente el ejemplo contrario. Así que bueno, Karen Leguizamón, gente, estamos acá. Hemos tenido un gran programa, lleno de cosas muy distintas, ¿no? De lucha, de reflexión, de experiencias muy piolas. Así que bueno, Karen, te vuelvo a agradecer por estar acá, obviamente, por haberte venido hasta acá, por contarnos de tu experiencia, estando en un proceso de lucha. No es fácil venir cuando uno está con la cabeza puesta en ese tipo de luchas que a uno le demandan tanto, ¿no? Porque uno se está jugando todo ahí. Así que bueno, te vuelvo a agradecer por eso y muchas gracias por haber venido. Y bueno, ojalá que esta lucha llegue a su triunfo de una vez, que es lo que parece que va encaminado, ¿no? Bueno, no, gracias a usted, gracias por invitarme. Esperemos que haya otra próxima. Sí, por supuesto, están las puertas más que abiertas acá para siempre que quieras venir. Obviamente, todos los jueves, cada 15 días. Así que dentro de 15 días también volvemos a salir. Este es tu espacio, sentilo como tuyo, así que puedes venir cuando quieras. Bueno, muchas gracias y saludos a todos y feliz cumpleaños a mi hermano que hoy cumpleaños. Feliz cumpleaños, el hermano de Karen. ¿Cómo se llama tu hermano? Brandon. Brandon, feliz cumpleaños. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que están ahí. Esto ha sido más complejo. No se olviden de suscribirse, darle like, poner plata. Esto, el Bill Metal. Billuyo. Tienen que poner la billulla. Porque esto acá, ¿usted qué se piensa? ¿Que este micrófono acá vino y nos lo regaló George Soros por la Agenda 2030? No. Bueno, ahí ven un QR. Si ustedes tienen la capacidad de verlo y sacarle un breve screenshot, van a poder aportar directamente a las arcas de La Izquierda Diario para poder modernizar este gran estudio y poder sacar contenidos como este que acaban de ver, que me imagino que les habrá gustado por demás. Así que